¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Cara a Cara por Azteca Guate. Hoy tenemos una distinguida invitada. Vamos a tener el gusto de conversar con la señora fiscal general, la licenciada Telma Aldana. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Le agradecemos mucho que esté con nosotros aquí ante las cámaras de Cara a Cara y Azteca Guate. Buenas noches, José Eduardo, y a usted. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, licenciada. Gracias. Licenciada, bueno, en estos días, desde la última vez que conversamos, que poquito antes que usted, pues ya había sido nombrada fiscal, pero todavía no había tomado posesión del cargo de fiscal, todavía estaba como magistrada en la Corte, pues muchas cosas han pasado y su figura ha crecido. ¿Cómo se siente? Yo sé, porque por muchas otras personas he visto que la detienen en la calle, le piden fotografías. ¿Cómo se ha sentido usted en este cambio, digamos, desde muchos aspectos ante los mismos guatemaltecos? Más comprometida cada día con el trabajo que debo de realizar, porque sin duda la población guatemalteca tiene muchas expectativas y está tratando de ejercer sus derechos con propiedad, y en ese sentido el Ministerio Público es una entidad clave, particularmente en el sistema de justicia, de tal suerte que dirigir a una institución tan importante es siempre un gran compromiso. Dentro de todo estas cosas que han sucedido, yo siempre he dicho que decirle a una persona en Guatemala que ya es figura presidencial es echarla a perder, pero yo vi columnistas ya esta semana que dicen que Telma Aldana puede ser candidata presidencial. ¿Qué piensa usted de eso? De ninguna manera no está en mi agenda personal. Yo he manifestado que al concluir mi periodo como fiscal general voy a regresar a la docencia, que de hecho todavía mantengo un poco de comunicación con la docencia en el posgrado de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ese es mi proyecto de vida en este momento. Licenciada, ¿cómo ha visto su gestión? ¿Cuáles fueron esos problemas que usted enfrentó al iniciar la gestión y cómo los ve ahora? Cuando inicié mi gestión como fiscal general, la primera medida que tomé fue visitar el interior del país y visitar las fiscalías del Ministerio Público. Y encontré una realidad en la capital y otra en el interior del país, particularmente bastante abandono de las fiscalías. Y con mi equipo de trabajo les dimos todo el apoyo, y muchísimas fiscalías hubo que cambiarlas, incluso de edificio, por las condiciones no habitables en las que se encontraban, pero además incorporarlos, porque el Ministerio Público es todo el país, no es solo la capital de Guatemala. Sentir que forman parte del plan estratégico del Ministerio Público, y esa ha sido parte de la labor. Desde luego también incidir en mejorar la gestión fiscal, que es tan importante particularmente al momento de estar ante los jueces del país. Dentro de todo esto, los fiscales, y es una cosa muy interesante, en el interior del país se viven condiciones muy peligrosas, sobre todo en ciertas áreas del país. Ha habido fiscales incluso heroicos, ¿por qué no decirlos?, que han perdido su vida, sobre todo en la parte del occidente del país, fiscales que estaban encargados del área de San Marcos, Huehuetenango y cierta parte de la costa sur. ¿Cómo perciben todos estos fiscales en el interior, al igual que los periodistas o cualquier funcionario que esté en el interior, están más desprotegidos? ¿Cómo lo perciben los fiscales? Precisamente esa es una de las razones por las que existen los juzgados y tribunales de mayor riesgo, que permiten llevar casos de alto impacto o donde corre en riesgo la vida de fiscales, de los mismos procesados, de abogados y de jueces, y esos casos se ventilan acá en Guatemala
con los 3 juzgados en este momento de mayor riesgo y los 3 tribunales. Nunca voy a olvidar una imagen que me dejó marcado. Presentando noticias en alguna ocasión, vi un fiscal que llegó a un juicio con peluca, anteojos oscuros y hasta, si no ando mal, con una gorra, encubriéndose. ¿Se siguen presentando ese tipo de imágenes en donde hay ese temor enorme? Sobre todo cuando hay juicios, por ejemplo, como los de narcotráfico. Es que el riesgo siempre existe, José Eduardo, porque la criminalidad en el país avanza y los fiscales, los jueces, Policía Nacional Civil, defensores públicos incluso, siempre corren riesgo por la naturaleza del trabajo que se desarrolla. Licenciada, yo sé que es difícil pues analizar su labor y además analizar toda la cadena que significa la justicia, pero la justicia está compuesta también obviamente por los tribunales, la misma Defensoría Pública y por supuesto por la parte de la policía y los presidios. Como cuando suceden cosas como la que acaba de suceder en Fraijanes, ¿cómo se ve toda esta parte del cuerpo de impartición de justicia en el país? Sin duda, en el sistema de justicia de nuestro país han habido avances, particularmente en el organismo judicial, en el Ministerio Público, el INASIF, la Defensa Pública Penal, pero también debemos de reconocer que han habido retrocesos, especialmente en el sistema penitenciario de Guatemala, que es urgente, indudablemente debe ser una de las prioridades del próximo gobierno y una de las prioridades del ministro de Gobernación y su equipo para enfrentar de cara al sistema penitenciario en el país, hacer un rediseño y tener presente siempre que son seres humanos los privados de libertad, que deben de respetarse sus derechos, pero que también deben de diseñarse o establecerse los perfiles de las personas privadas de libertad para que el sistema penitenciario funcione adecuadamente y que también se tome en cuenta la reinserción a la sociedad de muchas personas que han sido condenadas y que el Estado guatemalteco ha olvidado. No todos son reinsertables. ¿Qué se hace con los no reinsertables? De hecho, yo diría que hay una gran cantidad de los que entran que definitivamente no son reinsertables. Múltiples hechos de violencia, récords delictivos impresionantes en algunos casos, que llegan a hasta más de 70 antecedentes. O sea, ¿qué se hace con personas como esa para que no sigan siendo peligro para la sociedad? El perfil de cada persona es necesario para, de acuerdo a ese perfil, darle el tratamiento que corresponda. Yo creo que en principio debemos de pensar que todos pueden reinsertarse a una sociedad y en los casos en que están condenados a 1000 años de prisión, a 500 años de prisión, pues darles ese acompañamiento también dentro del sistema penitenciario. Son seres humanos y como tales deben de ser considerados. Dentro de todo esto que es la cadena de justicia, pues también está la policía. Mucho del problema es que cuando llega la parte de identificación de la escena del crimen del Ministerio Público, pues ya sobre la escena del crimen se han pasado los bomberos, los policías, todos los mirones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede llegar realmente a custodiar una escena del crimen en el futuro y que esto no suceda? Con una Policía Nacional Civil profesional que asuma su rol dentro de esta cadena de justicia con el gran sentido de responsabilidad y trabajando coordinadamente con el Ministerio Público, lo cual es absolutamente necesario porque el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, desde el inicio de los hechos, deben de trabajar de manera profesional y coordinada. Usted diría que hay dos patas en esta mesa, por lo menos, que están verdaderamente cojas.
policía y presidios. Efectivamente, así es. Dentro de todo esto, el Ministerio Público pues tiene un presupuesto de hecho limitado y el 2016 se prevé un año muy difícil. ¿Cómo ve usted las finanzas para poder operar el próximo año? Complicado, especialmente si vemos el antecedente del Ministerio de Finanzas Públicas del gobierno anterior en relación al Ministerio Público, porque la deuda que le deja el anterior gobierno al Ministerio Público es de 238 millones de quetzales. Esa fue la parte del presupuesto que nunca les asignaron, que nunca les trasladaron. Que nunca nos entregaron, y no solo el hecho de que no nos entregaran esa parte del presupuesto, sino que además cada año nos fijaban un presupuesto de 1,000 millones de quetzales, que prácticamente equivale al pago de salarios de los trabajadores de la institución. Sin lugar a dudas, hubo un ánimo de perjudicar el buen desenvolvimiento del Ministerio Público. No obstante, yo he comprendido que con lo que me dan, tengo que trabajar y tengo que dar resultados. ¿Cree usted que ese ánimo venía del Congreso de la República y en específico de la bancada oficial? Yo no podría decir exactamente de quién fue la instrucción. Mi relación en ese sentido era con el ministro de Finanzas y no sé si él respondía a alguna instrucción en particular o si era una decisión propia del Ministerio de Finanzas Públicas. En cuanto al tema de la independencia, porque tiene mucho que ver y está muy ligado a las finanzas. En algún momento usted se vio pues compelida, cohibida, incluso que el expresidente Pérez Molina haya tratado de detenerla en su labor. No, de ninguna manera. Desde que asumí como fiscal general e incluso antes, trabajando en los tribunales del país, yo aprendí a ser jueza independiente y la independencia la establezco plena y absolutamente cuando tengo un expediente en mis manos para resolver. Esa es para mí la verdadera independencia, desde el organismo judicial o desde la Fiscalía General. Yo sé que debo de coordinar con las otras entidades del Estado, con el presidente de la República, pero lo que no permito es que cuando estamos analizando un expediente, nadie, absolutamente nadie, debe tener injerencia para que se resuelva de una u otra forma en el caso concreto. ¿Nunca recibió usted llamadas del Congreso de la República, de altos funcionarios en ese momento, para tratar de impedir lo que se estaba investigando? No, nunca recibí una llamada. Licenciada, la justicia es difícil cuando no se tienen recursos, evidentemente cuando vemos que hay problemas en la Policía Nacional Civil y en presidios, pero la justicia también es difícil cuando vemos una sociedad polarizada como la que está el país. Aquí se dictan sentencias previas, no solo en el caso pues anunciado recientemente de los militares, sino que en muchísimos otros casos. La sociedad ya tiene una sentencia y muchísimos medios de comunicación ya tienen una sentencia. ¿De qué manera incide esto? No debe de incidir, José Eduardo, porque la sociedad y los medios pueden debatir sobre los casos, pueden tener sus posturas y sus posiciones, pero lo que cuenta a la hora de resolver es la prueba que obra en el proceso y la independencia del tribunal sentenciador. Eso es lo que al final decide un caso que inicia el Ministerio Público y que desde el inicio debe ser con objetividad y con transparencia. Ahora, pues no debe incidir, pero ¿no cree usted que los jueces se ven de alguna manera presionados, y presionados en mucho,
cuando pues obviamente salen los editoriales de prensa, las notas de prensa, pues hay manifestaciones, pero ha llegado el colmo toda esta vorágine que incluso embajadores, gente de la comunidad internacional, cuando llega un embajador de los Estados Unidos y se le sienta a un juez ahí enfrente o a un tribunal, o sea, es presión. No debe ser presión, José Eduardo. No debería ser, pero es. Un juez debe de estar preparado para resolver conforme a derecho, sin tomar en consideración ninguna presión, ni de la sociedad, ni de la comunidad internacional, ni de los medios de comunicación, ni de su familia. Un juez solo le debe de consultar a la ley y a su conciencia. Ahora, no debe, ese es el deber ser, pero tratando de ponernos en el es o cómo es, o sea, que llegue una serie de embajadores y se sienten en un tribunal casi que en primera fila, o sea, quizá a más de un juez lo presiona, definitivamente lo tiene que presionar. Esa presión podría sentirse cuando un juez tiene al victimario frente a sí, cuando tiene a la víctima. Es que el escenario judicial permite la presencia de muchísimas personas que aparentemente pueden ejercer presión sobre un juez. De ahí la necesidad de que el juez sea fuerte, que sea independiente y que no se deje presionar, porque la presión la tiene en relación a la prueba que le están presentando. La voy a excluir de eso, que usted fue juez y tiene un temperamento mero especial, pero ¿cree que tenemos muchos jueces de esos con ese temperamento que usted describe? Sí, tenemos muchos, por supuesto. Sí los tenemos. Bien, vamos a una pausa y regresamos en un momento con la señora fiscal general Telma Aldana. Continuamos entonces platicando con la señora fiscal general Telma Aldana. Muchas gracias nuevamente por estar acá en Cara a Cara. Veníamos platicando acerca de cuánto se puede obtener justicia y cuán objetivo puede ser nuestro proceso, pues cuando tenemos esa serie de distorsionantes, la prensa presionando, la opinión pública presionando, hoy las redes sociales también tienen un papel enorme en todo esto. Pero yo también he visto tribunales donde es impresionante, en la torre de tribunales, en donde el victimario, la víctima, o sea, separados a unos cuantos metros y sin prácticamente ninguna seguridad. O sea, ¿cómo puede lograrse en esas condiciones justicia? Sin duda, las instalaciones donde funcionan los tribunales y el Ministerio Público deben de mejorarse para garantizar la protección de jueces, fiscales y de los sujetos procesales. Sin embargo, para ese fin se requiere presupuesto y es responsabilidad del Estado garantizarle a la ciudadanía no solo el verdadero acceso a la justicia de fondo, sino también instalaciones adecuadas para que se pueda desarrollar el trabajo con tranquilidad y para que las personas que tienen necesidad de hacer uso de los tribunales y del Ministerio Público lo hagan con absoluta confianza. Dentro de todo esto, pues está esa escena tétrica en donde quizás está el pandillero, está el individuo. Yo sé que usted les llama privados de libertad, yo sé que tienen derechos humanos, por supuesto, pero me preocupan mucho también los derechos de la víctima. Se requiere un coraje especial ser querellante adhesivo en este país cuando hay que ir a enfrentar además esa presión de parte de estos individuos y de muchos de sus familiares que están muchas veces en las salas de los tribunales como público. Se requiere un temple terrible para ser fiscal y presentarse en esas condiciones cuando ni siquiera una seguridad adecuada hay. Sí,
justamente uno de los ejes del plan estratégico del Ministerio Público es privilegiar la atención a la víctima. La víctima debe de tener un lugar preponderante dentro del sistema de justicia porque ha sufrido y porque no debemos de revictimizarla y porque además tiene el valor de enfrentar a los agresores y enfrentar el propio sistema de justicia, y en muchos casos tiene que enfrentar además los gastos que le ocasiona un proceso judicial que siempre es largo, porque sabemos que el derecho a defensa y el debido proceso alargan los procesos judiciales. Continuando con todo esto que pues, preocupa a todo guatemalteco, a todo ciudadano consciente, y es la impartición de justicia, pues tenemos esto, lo que pasó recientemente, las capturas militares, y quisiera que platicáramos un poco de este tema. ¿Cree usted que en este caso, ya habíamos platicado de todos esos juicios donde muchas veces la comunidad internacional se presenta, ¿cree usted que en este caso realmente nuestros tribunales están en capacidad de brindar una sentencia prácticamente histórica que condena no solo a estos individuos, sino condena a un país en general? ¿Cree usted que estamos capacitados realmente para dar un veredicto equilibrado e imparcial? ¿En qué caso, José Eduardo? En el caso, por ejemplo, de las capturas de los militares, que era lo que estábamos hablando. Sí, en este momento el Ministerio Público ha llevado ante los tribunales del país 2 casos. Creón Paz, por un lado, y el caso Molina Teyssen, por el otro. Es necesario hacer énfasis en que en ambos hay sentencias que mandan que el Ministerio Público y el Estado guatemalteco realice las investigaciones correspondientes. En el caso Molina Teyssen hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se condena al Estado guatemalteco por la desaparición del niño y ordena, porque es una sentencia, que se hagan los esfuerzos para que aparezca la persona y para que se deduzcan responsabilidades contra quienes hayan intervenido en ese hecho. Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde además el Estado guatemalteco aceptó su responsabilidad. Es decir, Guatemala como Estado ya aceptó su responsabilidad en el caso Molina Teyssen. En consecuencia, el Ministerio Público se tardó 10 años en realizar la investigación. Llegó el momento de madurez del caso y se presentó ante los tribunales competentes. En el caso Creón Paz, igual hay una sentencia que emanó del Tribunal de Mayor Riesgo en el año 2012, derivó del caso Plan de Sánchez, donde 2 testigos hicieron su relación en el caso Plan Sánchez, pero también resultó que se refirieron a hechos de la zona militar número 21 y como consecuencia de esas declaraciones testimoniales, el Tribunal de Mayor Riesgo le ordenó al Ministerio Público que iniciara las investigaciones y que procediera conforme a la ley. En ambos casos, entonces, hay sentencias que el Ministerio Público debe de acatar. Ahora, es evidente por qué el Ministerio Público está actuando. O sea, decir el Ministerio Público no debe actuar es una ridiculez, sería un contrasentido, eso no tiene sentido. Mi pregunta va orientada a si podemos hacer realmente un juicio o un linchamiento en las circunstancias en las que estamos viviendo. En circunstancias, perdón, pero yo hace no mucho, pues todos los guatemaltecos vimos, yo lo vi y a mí me chocó mucho. Soy abogado, por supuesto nunca he practicado, pero me chocó mucho cuando yo vi una jueza celebrando una sentencia con una de las partes. Me choca el hecho de que lleguen a presentarse miembros de la comunidad internacional allí
con el manifiesto hecho de alguna manera presionar por sentencias. En esas circunstancias, mi pregunta es, no, los responsables deben ser castigados, es que eso está fuera de todo cuestionamiento, pero podemos obtener sentencias reales, ajustadas a derecho y verdaderamente imparciales dentro de esas circunstancias. Yo le puedo hablar por el Ministerio Público. El Ministerio Público, bajo mi dirección, no se presta a linchamientos contra nadie, sino presentamos casos con medios de investigación que han sido trabajados con objetividad y con transparencia. Y nos sometemos a quien debemos de hacerlo, que son los tribunales del país. Yo esperaría que los tribunales competentes tengan esa objetividad y esa transparencia para ventilar los casos. Pero además debemos de tener presentes que hay instancias dentro del quehacer judicial. La primera instancia, el juzgado y el tribunal, y luego hay una segunda instancia que son las salas competentes de la Corte de Apelaciones, que además en el trámite del proceso se pueden plantear amparos que eventualmente pueden llegar a ser de conocimiento de la Corte de Constitucionalidad y que hay una casación. Es decir, hay en el sistema guatemalteco todo un proceso judicial diseñado para garantizar los derechos de los sujetos procesales, del Ministerio Público, del procesado y de la persona que se está sometiendo al proceso penal. Y sin duda los defensores nos han demostrado que hacen uso de esos recursos, de tal manera que los procesos se están iniciando. Esto puede durar años en el debate en el sistema de justicia. Cuando se produce ese juicio famoso en donde la jueza celebra, usted era magistrada en ese momento en la corte, ¿no les chocó a ustedes en algún momento ver una juez que celebra con una de las partes? Lo que se hizo en ese momento en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue trasladar el expediente a la Junta de Disciplina Judicial, que de acuerdo a los mecanismos del organismo judicial es el ente encargado de juzgar el comportamiento administrativo de los jueces. Dentro de todo esto hablamos de la imparcialidad, perdone que le aborde tanto este caso, pero obviamente es uno de los casos álgidos en este momento. Yo recuerdo que en la conferencia de prensa, justamente una de las dos personas que estuvieron en la entrevista de hace pocos días acá, justamente en Cara a Cara, y es Ricardo Méndez Ruiz, le habló de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y la imparcialidad de la prueba que puede aportar, según él, en este proceso. ¿Usted qué opina del involucramiento de una entidad como la Fundación de Antropología Forense en todos estos casos, cuando el corazoncito, sobre todo en aquella época, estaba de uno u de otro lado? El Ministerio Público tiene un convenio que data de hace 7 años aproximadamente, suscrito entre el Ministerio Público, FAFG y el INASIF, para poder emitir peritajes en los que el INASIF no tiene las herramientas necesarias para darle ese peritaje al Ministerio Público. De tal manera que entonces se acude a FAFG para estos casos. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede pensarse en que se va a sesgar hacia la izquierda o a la derecha cuando lo que estamos encontrando son osamentas humanas? Es decir, están ahí las osamentas. Lo que FAFG ha hecho son las pruebas de ADN. Es decirnos. Es el punto principal de la prueba. Pero decirnos, por ejemplo, es una osamenta de un niño. Y decirnos son 90 osamentas de niños, pues yo no miraría ahí que quepa el sesgo ideológico, político,
son osamentas, son seres humanos los que se encontraron. Cuando vemos las fotografías donde hay osamentas que fueron encontradas con los brazos hacia atrás y amarrados o con cadenas, es decir, es muy evidente, pero en todo caso, esta es una valoración que la debe de hacer un tribunal. FAFGE, o sea, la Fundación de Antropología Forense, es una ONG, sostenida de alguna manera con dinero y donaciones que vienen de fuera. ¿Usted hubiese firmado ese convenio si hubiese sido fiscal? Lo hubiera firmado porque si no hubiera tenido que ir al extranjero a traer peritos para que hicieran estos análisis en vista de que el INASIF no tiene la capacidad para hacer esta clase de peritajes. Incluso tomando en cuenta lo álgido del debate entre las partes, no podemos evitar esta lucha entre izquierdas y derechas. Aquí hay muchos que no se enteraron que el muro de Berlín cayó hace muchos años. ¿No era lógico en aras de la historia venir y hacer ese esfuerzo de que verdaderamente entidades de fuera, que fueran más neutrales, pudieran juzgar este punto tan delicado? Yo estimo que no. Si tenemos en el país personas con la capacidad para hacer este tipo de peritajes, vale la pena aprovecharlos. ¿No le cabe a usted ninguna duda de que pueda haber un sesgo en todo eso? Yo espero que no, y no veo la posibilidad del sesgo porque tenemos diversos peritajes y no es la única prueba. Si empezamos, por ejemplo, con los hombres de Pambache y tenemos 300 declaraciones testimoniales que nos hacen relación a los hechos sucedidos, a que 75 hombres de Pambache jóvenes fueron secuestrados de sus viviendas y que 31 de ellos aparecieron en una de las fosas, de acuerdo con el estudio de ADN, que es científico, pues entonces vemos que todos los medios de prueba se tienen que ir concatenando. Tenemos 2 testigos protegidos, integrantes del Ejército de Guatemala, que también hacen relación a estos hechos. Son varios los medios de investigación que han sido analizados, estudiados por los fiscales del Ministerio Público y que ahora estamos entregando al órgano jurisdiccional para que al final, en sentencia, se valore si todos estos peritajes, si las declaraciones testimoniales 300, si los anticipos de prueba, si los testigos protegidos, si la prueba documental, si el peritaje militar y peritajes socioculturales realmente tienen peso legal o no. Si un tribunal nos dice en sentencia firme y ejecutoriada que estos medios de investigación no tienen valor probatorio, pues a eso debe de atenerse el país. Como ciudadana guatemalteca, ¿qué le diría usted a los, en este momento? Yo veo muchas redes sociales y veo discusiones álgidas que se están dando. Insultos, malos tratos, en fin. Ya hubo una manifestación en el parque donde hubo alguna suerte de enfrentamiento, después de que se había logrado una unión significativa que venía del año pasado. Pasa esto. ¿Qué le diría a los guatemaltecos que de alguna manera, pues, hoy otra vez polarizados, divididos por esta situación? ¿Qué les diría a usted? Yo les diría que en estos 2 casos concretos estamos hablando no del enfrentamiento en el campo de batalla, donde desafortunadamente han de haber muerto combatientes. No estamos refiriéndonos al campo de batalla. Estos casos son hechos cometidos contra población civil, inocente, y lo que se pretende con una justicia de transición es no solo lograr
reparar a la víctima, sino especial y fundamentalmente la no repetición. Ojalá que Guatemala nunca más sufra de otro conflicto armado interno. Pero ya hemos dicho hasta el cansancio que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Y no quisiéramos, estoy absolutamente segura, la mayoría de guatemaltecos que sean asesinados en un conflicto armado, 90 niños, que sean violadas mujeres por ninguno de los bandos en el campo de batalla. Si va a haber otro conflicto armado, que se dirima en el campo de batalla y que se respete a los civiles inocentes, particularmente niños, mujeres y ancianos, jóvenes y personas no involucradas en el conflicto armado. Bien, vamos a una pausa y regresamos con la señora fiscal Telma Aldana. Tenemos que propiciar de una mejor forma el verdadero acceso a la justicia de las y los guatemaltecos de acuerdo a las necesidades propias de los sectores. Tenemos que mejorar la coordinación interinstitucional y algo fundamental, tenemos que fortalecer al INASIF porque el INASIF es el mecanismo científico en el que se puede apoyar más la justicia guatemalteca. Sin embargo, lo que vemos es cómo se le recorta el presupuesto al INASIF y pareciera que lo que se pretende es que cada día funcione menos. Estamos perdiendo esa valiosa herramienta de fortalecer la prueba científica, que debe ser la reina de las pruebas en el proceso penal guatemalteco. Entonces, por eso yo le decía, han habido avances, pero también han habido retrocesos que ojalá ya en este gobierno se pueda apoyar al sistema de justicia. ¿Hay de alguna manera una forma en que, por ejemplo, en su caso como fiscal general, haga algún tipo de recomendación, digamos, al Ejecutivo, digamos, ya por escrito, de forma, porque el tema del INASIF es preocupante. Nosotros vemos que todos los países, hoy en día, la prueba científica, que es la objetiva verdaderamente, es la principal, porque sabemos que las declaraciones de testigos, pues eso está tan desprestigiado, todo el mundo consigue su testigo. Pero en el caso de la prueba científica sí es algo objetivo y es algo muy, pero muy, muy importante. ¿Hay posibilidades de que usted como fiscal pueda hacer una recomendación pública a las próximas autoridades para que ese presupuesto, pues que es donde sí se necesita dinero, pues no sea recortado y que además sea ampliado? De hecho, ya hice una recomendación al señor presidente Jimmy Morales porque hemos trabajado desde el Ministerio Público con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial un proyecto de política criminal democrática del Estado de Guatemala. Este es un proyecto que en los próximos días vamos a presentarlo al presidente del Congreso, al equipo del presidente de la República y al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Tiene ya el aval de SGPLAN, se hicieron consultas a diversos sectores, se instalaron mesas de trabajo y está ya la política para que ojalá con el apoyo de los tres poderes del Estado, del ministro de Gobernación, se pueda llevar a la práctica y desde esa política coordinar entonces cómo el Estado guatemalteco quiere enfrentar la criminalidad en el país. Contempla la prevención, que es tan importante, la sanción, el fortalecimiento a instituciones como el INASIF, el organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal. ¿Qué le hace falta al INASIF en este momento en la parte de prueba científica? ¿Cuál es el problema que ustedes han encontrado recurrentemente en el INASIF? Que no puede crecer por falta de presupuesto. Tiene muy buenos peritos, tiene muy buenos trabajadores, pero no puede crecer
porque el presupuesto no se lo permite, no puede tener más herramientas de trabajo que permitan desarrollar lo que realizan. Por ejemplo, necesitamos psicólogos para diversos procesos e investigaciones, y el INASIF no nos puede dar ni siquiera un psicólogo para un departamento del interior del país. Otra de las cosas que quisiera preguntarles, bueno, todos los fiscales tienen un sinnúmero de casos a su cargo, tanto que digamos que la justicia pequeña, por así decirlo, los casos que serían, digamos, hasta cierto punto ridículos, tomando en cuenta lo que está pasando en el país, pues no se les puede poner atención, pero esos casos muchas veces llevan a crímenes mayores. Es increíble, pero muchas veces el disgusto porque el perro del vecino se pase al jardín y haga averías y destrozos, conduce después a una situación mucho peor. ¿Qué alcance llega a tener el Ministerio Público para ponerle atención a casos ínfimos, pequeños y investigaciones que quizás serían irrisorias tomando en cuenta las circunstancias del país? Yo estoy trabajando con mi equipo en el Ministerio Público la reestructuración de OAP, que es la Oficina de Atención Permanente, donde se reciben las denuncias, para que se atienda con calidad, con calidez y celeridad a quienes llegan a presentar sus denuncias, para que tengan la capacidad de derivar los casos con la urgencia que estos merecen, pero que también se tenga la capacidad de no recibir 17,000 denuncias que sí fueron recibidas el año pasado y que no son constitutivos de delito y que están ahí sin resolver, y que se pueda derivar este tipo de casos a un centro de conciliación que voy a instalar en el Ministerio Público con el apoyo de la Cámara de Comercio Mexicana, para que entonces esos casos que no son constitutivos de delito se le diga y se le explique a la persona que no es delito, pero que puede derivarse su caso a ese centro de conciliación que le va a atender de manera especializada para establecer qué ruta debe de seguir ese caso que no es delito. Esta es una forma de depurar desde el inicio el ingreso de los casos al Ministerio Público, pero además tenemos que duplicar los esfuerzos porque tenemos 1,280,000 casos en mora. Es una cifra que me alarmó. ¿Cuánto le tocaría a cada fiscal más o menos? Es que cada fiscal tiene en este momento 5,000, 6,000 casos que ningún ser humano puede trabajar. De ahí que las fiscalías liquidadoras están precisamente revisando los casos para establecer en cuáles hay prescripción, cuáles pueden seguir con investigación y cuáles no, para ordenar el Ministerio Público y para atender los casos grandes o pequeños, pero que son los que constituyen delitos y que son los que el Ministerio Público debe de atender. Licenciada, un tema importante que también no hay que dejar de lado es el tema de la relación con CICIG. Cuando se presentó el proyecto original de CICIAX, el Valladar, según la Corte de Constitucionalidad y obviamente nuestra legislación, es que CICIAX pues, era un ente que pasaba a investigar, prácticamente pasaba a sustituir al Ministerio Público. Entonces se presentó el proyecto posterior que se llamaba CICIG, que es el actual, en donde ya el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad había incluido porque era un ente que coadyuvaba con el Ministerio Público. Ahora, yo he visto muchas veces que CICIG lleva la voz cantante, no hay mucho de coadyuvar, pareciera que agarra las riendas de la cosa. ¿Cómo ve usted eso? Efectivamente, CICIAG era inconstitucional porque sustituía al Ministerio Público. Y de acuerdo con la Constitución Política y las leyes del país, es al Ministerio Público al que le compete dirigir la investigación criminal y con exclusividad, porque utiliza la persecución penal. Y efectivamente así lo hacemos. CICIG no puede dirigir la investigación. La investigación se dirige desde el Ministerio Público
y se trabaja de manera coordinada aprovechando Ahora, la experiencia ¿no cree que de esto sí CICIG. ha pasado? Por ejemplo, recuerdo actores como Castresana, por ejemplo, en determinado momento tomaba el papel protagónico de todo el asunto. ¿No cree que eso sí, en determinados momentos, esa línea sí la ha cruzado CICIG? Me parece que en sus inicios CICIG tuvo tropiezos, pero también debemos de reconocer que es un mecanismo internacional sui generis, único en el mundo y que no tenía un precedente o un antecedente en el cual poder guiarse. De tal manera que se inició bajo la dirección de un comisionado que traía su propia experiencia de España y que quizá estimó en el momento que era lo adecuado. Pero en este momento tenemos una Comisión Internacional contra la Impunidad dirigida por un fiscal colombiano, un ex magistrado colombiano, que sabemos de su calidad, de su experiencia, y una Comisión Internacional contra la Impunidad que ha llegado al grado de madurez que se requería y que en este momento puede ser referente a nivel internacional y que trabaja coordinadamente con el Ministerio Público. Jamás se impone CICIG ante el Ministerio Público. Ahora, usted, como fiscal, está sujeta también a la fiscalización ciudadana, pero también hay mecanismos legales para recurrir en su contra. Si usted o el Ministerio Público acusa a un ciudadano y ese ciudadano considera que ha sido acusado en falso de alguna manera, ese ciudadano puede denunciarla a usted y puede irse a los tribunales en su contra, pero no lo puede hacer en contra de Iván Velázquez, no lo podía hacer en contra de Dalanese y no lo podía hacer en contra de Castresana. ¿Considera que ese punto, que es importante, y el hecho de poder repetir contra quien me está acusando, de alguna manera hace que el mecanismo de CICIG, por muy efectivo que haya sido, tenga un punto de ilegalidad muy importante? Lo que sucede es que el Estado guatemalteco así lo planteó, porque la existencia de CICIG en el país es a solicitud del Estado guatemalteco a Naciones Unidas, no es un proyecto de Naciones Unidas, es de Guatemala, diseñada por guatemaltecos y a solicitud del Estado guatemalteco se construyó el mecanismo de CICIG bajo esos términos. Ahora sí, un gobierno lo pidió, en eso estamos de acuerdo y eso compromete al Estado y bueno, ya está. De hecho, la CICIG, sobre todo en su compañía, pues ha impulsado causas que todos aplaudimos. No voy a olvidar cuando la ponen a usted junto con Iván Velázquez, los superhéroes de Guatemala. Y en determinado momento eso ha sido el sentir de los guatemaltecos. Pero este vicio específico legal, o sea, sobrepasa el hecho de que si lo pedimos o no. Hay una ilegalidad ahí. Yo puedo demandarla a usted, yo puedo recurrir en su contra, pero no puedo recurrir en contra de una acusación o una declaración de ninguno de los comisionados de CICIG, porque ellos están protegidos por un fuero diplomático. Lo que sucede es que el acusador es el Ministerio Público y CICIG actúa como querellante adhesivo. Así funciona dentro del proceso penal y las investigaciones se realizan de manera conjunta, Ministerio Público y CICIG, de tal manera que el acusador en este país es el Ministerio Público. Sería un poquito injusto, ¿verdad?, que a usted le cayeran las demandas por alguna cosa que dijera Iván Velázquez, Dalanese o cualquiera, o Castresana, que era, digamos, el más bocón de todos. Dentro de todo ese actuar de CICIG, ustedes han logrado dirimir las funciones perfectamente, de manera que cada quien se enmarca en su punto y usted nos garantiza que no ha habido digamos, una forma en que CICIG haya transgredido esto. La comisión tiene un mandato y bajo ese mandato, donde está claramente
definida cuál es la función en el país de CICIG. Trabajamos, además, hay un convenio entre CICIG y el Ministerio Público que nos sirve de orientación y de guía para realizar el trabajo de manera conjunta y coordinada. Cuando salieron esos memes, ya para terminar, en donde ustedes eran los superhéroes, ¿qué pensó? Pensé que eso no podía ser, porque en mi caso lo único que estoy haciendo es el trabajo, es cumplir con mi juramento como fiscal general de ser leal a la Constitución Política de la República, lo he dicho reiteradamente, a las leyes del país y obedecer a ese mandato. Así debe de funcionar, así debemos de trabajar todos, para que todos deberíamos de ser héroes de este país si cumplimos a cabalidad con la función que se nos ha encomendado. No importa si es de repercusión o no, desde el ámbito en el que nos encontremos, cada quien debe hacer lo que le corresponde y sin duda entonces héroes habrían muchísimos en Guatemala. Unos minutos para los guatemaltecos. ¿Qué les diría usted? Mi mensaje es que debemos de trabajar como un país unido y que debemos de luchar contra la corrupción, que debemos de estar vigilantes de lo que haga cada funcionario público, atrevernos a denunciar, atrevernos a ir al Ministerio Público con denuncias sólidas, también con denuncias objetivas, no como ánimo de venganza con el vecino, sino para ayudar a tener un país mejor. En la medida en que particularmente luchemos contra la corrupción, vamos a ayudar a las personas más pobres y vamos a mejorar los servicios que el Estado guatemalteco tiene la obligación de darle a las y los guatemaltecos. Muchas gracias, señora fiscal. Le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, José Eduardo. Bien, a ustedes también. Muchas gracias y como siempre les digo, pásenla de lo mejor. Buenas noches.